皆さんこんにちは。今回は、元世界王者マルコ・アントニオ・バレラ氏と、エリック・モラレス氏の YouTube チャンネル、ウンダウンドマスで、バレラ氏とスポーツジャーナリストのベロカ・マレナ氏が、井上尚弥選手の今後の対戦相手について語った部分を翻訳しました。それでは見ていきましょう。Estuvo lleno, fíjate, Ángelo Leo es boxeador de Probox, creo, ¿no? Sí, 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 sí. Que fue de visita a Japón a pelear con Tomomi Kameda, el mexicanito. Estuvo bueno el tiro, pero creo que hizo lo indicado para levantarse bien con la mano en alto. Sí, decisión cerrada, pero yo creo que sí. Justa, ¿no? No, a mí se me hizo muy justa la forma en cómo lo peleó. O sea, yo pensé que Kameda iba a dar un poquito más, pensé que sí iba a exigir un poco. Dejó un poquito de lagunas, donde dejó hacer su pelea a Ángelo, pero pues ya si mi promotora me lo llevó a casa, no aprovechó, o Ángelo demostrando que ya está haciendo, que es un campeón de verdad. Pues es un campeón que hasta ahora ha mostrado que es confiable, ¿no? Cómo le ganó al Venado López, un knockout tremendo, ¿no? De los knockouts más espeluznantes de los últimos meses, ¿no? Del último tiempo en el boxeo. Y ganar en Japón y ganar con claridad, ¿no? Para que le den la decisión, aunque el jueceo pueda ser neutral o como sea, siempre pesa ser local. Vas a la casa de Kameda y le ganas, pues esto te demuestra que es un buen campeón, ¿no? Ahí habría que verlo, no me desagradaría un tiro con el Divino. Pero fíjate que yo iba a eso, pero lo que dijo Ángelo después de la pelea con Kameda, que le ganó por una decisión mayoritaria, dijo, expresó más bien su interés de pelear con Inoue. ¿No es muy pronto? こちらは、プロボックス TV がアンジェロ選手に行った試合直後のインタビューです。Angelo, looking at the landscape of the featherweight division, obviously we got to ask the question. Inoue, you're in Japan. Obviously, Inoue is not in the featherweight division right now. What is next? I'm not sure Inoue's jumping to featherweight at this moment. What are you looking to do next? I know you said you're going back to Japan in the summer. Is that a vacation, or are you looking to create a fight hype out there? What's happening? Yeah, fight with Inoue is definitely looming in the distance. But right now, I think I'm gonna go for vacation here in June or in the summer. But yeah, the Japanese fans, they really like what I do. And I wouldn't mind coming out here again and fighting out here. But if the fight with Inoue happens, then we could talk. その他にも試合後、アンジェロ選手はボクシングシーンのインタビューで次のように語っていました。自分はフェザー級の世界チャンピオンという時点で、すでに注目に値する存在だと思っているし、今回の試合で確実に井上尚弥にも自分の名前が届いたと思うよ。来年にでも彼と戦えると思っているし、タイミングさえ合えばいつでも構わない。でも、その試合は本気でやりたいと思っているし、もし彼がフェザー級に上げてくるなら、きっと彼も望むはずだ。自分のスタイルなら、彼に勝てると思っている。また、別の日に行われた、同じくボクシングシーンによるアンジェロ選手の父であり、トレーナーでもあるミゲル氏へのインタビューでは、アンジェロ選手が統一戦を希望しており、ミゲル氏としては、ラファエル・エスピノサ選手との試合を実現させたい考えであることが語られました。井上選手については、素晴らしいファイターだ、と評価した上で、もし126ポンドに上げてくるなら、試合を検討する、とも話していました。なお、アンジェロ選手に限らず、フェザー級のチャンピオンたちは、基本的にインタビュアーから、井上選手について話を振られることが多いため、答えざるを得ない状況になっている面もあり、彼らの真意は読み取りにくい部分もあります。Yo miraría primero, como dices, a ver, vécheme primero al Divino, vamos unificando, ¿no? Pues es que es lógico, todos quieren con Inoue. Porque ya lo vieron caer, pero también no, se dieron pues cuenta que se levanta, por el billete. El dinero. Sí, lo trae el tío Turki también. Pero la pregunta es, ¿para Inoue será atractivo pelear con Ángelo Leo? ¿Para los japoneses será atractiva esa pelea? Yo digo, para los japoneses, si la van a hacer en Japón, la pelea más atractiva en Japón es Nakatani contra Inoue. Híjole, es buenísimo. Esa sería la pelea más importante en la historia del boxeo en Japón. Y la verdad está complicada para Inoue. Nakatani acaba de hacer pedazos, pero con un golpe que qué barbaridad. この元動画は、西田亮介選手との試合より前に撮影されたものなので、ここで言及されているのは、デビッド・クエジェル戦のことです。
va a subir de peso, ¿no? Él tiene que subir a Super Gallo, él es gallo. Él es gallo. Pero pues ya demostró que tiene poder y que es un gran peleador y que pega fuerte y aguanta y que japonés contra japonés, Marco, No, siempre son guerras. ¿Será que es la que sigue? pues se supone que no, se supone que todavía va a ser otra en Ah, sí, Super cierto, Gallo, le el pusieron monstruo, uno en- ¿no? Va a su país Va a otra su vez, país va a en pelear septiembre. en septiembre ahí con un rival, pues no todos son top, ¿no? Claro. Pero pues sí, parece que es sumar al récord y preparar el escenario para la pelea que supuestamente quieren los japoneses, que es Nakatani contra Inoue. Yo también la quiero ver, ¿eh? Antes que todo, antes de quererle poner un rival, un Andy el Ye, un Divino Espinosa, No. Primero Nakatani y después hay que verlo con alguien más. Sí que él sería su peso y Nakatani es el que va Tuviera a que subir. subir a 122. Saludar al hombre del Salón de la Fama, a Juan Manuel Dinamita Márquez, y a mi estimado el entrenador del año, Robert García. Señores, sabemos que Japón se ha convertido en una potencia a nivel mundial en el mundo del boxeo. Por esa misma razón, Turki Al-Sheikh quiere hacer una pelea, una cartelera entre México en contra de Japón.